todos en este día grande que el Señor nos regala como comunidad de fe, como iglesia. Hace muchos años que Dios se dio a la tarea de construirse, de hacerse un pueblo, por usar términos nuestros. Y ese pueblo lo fue haciendo con hombres y mujeres que Él mismo fue suscitando y en base a obediencia fue conduciendo, fue creándose aquel pueblo y en base a promesas también. Y aquel pueblo se fue haciendo grande respondiendo a la voluntad de Yahvé. Yo haré de ti un gran pueblo y dentro de esa promesa también suscitaré en la casa de David un vástago. Y ese vástago es Jesús. Y Jesús, que vino a nosotros, irrumpió en nuestra historia, se hizo ese Dios con nosotros, el Dios que se hizo uno como nosotros, no en el pecado, fue mostrándonos y enseñándonos quién era Dios, quién es ese Señor, y nos lo presenta como papá, como padre. Y ese Jesús Cristo, el Señor, llamó a los apóstoles. Se llamó a un grupo de hombres, colaboradores, y dentro de ese grupo, ya cercano al final, diríamos, de su vida en la tierra, llama a Pedro. Y como reza el versículo 18 del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, dice y pronuncia aquella frase: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. Y mis queridos, así constituye Jesús Cristo, nuestro Señor, la iglesia como comunidad de creyentes, y en la cual todo el que participa en ella y se une a ella está unido a Cristo, porque la iglesia es sacramento de Cristo. Desde entonces el Señor no ha dejado de conducir a su pueblo, y dentro de todos los años de historia, desde el primer momento allá con Pedro hasta hoy, el Señor ha estado ahí presente. En momentos de gozo y de alegría y en los momentos de dificultades, el Señor no ha dejado de estar presente y de suscitar de en medio de su pueblo hombres y mujeres que en la iglesia son esos santos y santas, unos fundando comunidades religiosas, otros consagrando su vida al servicio de Dios. Y es esa guía de Dios la que nos trae hasta este momento hoy, en que nosotros como comunidad de fe, como iglesia particular, nos alegramos, nos llenamos de gozo al poder contar entre nosotros en este día particular con la presencia de un gran hombre que Dios sacó, fue inspirándole y conduciéndole en su pueblo, de un buen hombre y de un gran hombre que ha sabido responder en todos los momentos de su vida al querer de Dios, no al querer propio. Y es precisamente ese seguir y obedecer el querer de Dios lo que nos alegra a nosotros hoy poder contar con Él en este día. Me refiero a Fernando o al doctor Fernando Casanova, que así como María o como José también, que tenían unos planes, el Señor cambia sus planes de pronto. Y Fernando
pues nace en una familia como todo ser humano, ¿verdad? Y va encaminándose queriendo responder la voluntad de Dios. Y ese responder a la llamada de Dios le lleva pues a comprometerse en su iglesia, a formarse, porque sentía el llamado de parte del Señor de predicar la palabra, de llevar la buena noticia a todos los rincones de la tierra. Y Fernando, obedeciendo a ese llamado que sentía de parte de Dios, comienza sus estudios y del seminario evangélico obtiene una maestría en religión. No conforme con ello, continúa esa respuesta suya desde su finitud, desde su ser limitado, queriendo responder a la llamada de Dios. Sigue sus estudios y logra una maestría en divinidad de la Universidad Church of God, School of Theology de Tennessee. Sigue Fernando respondiendo al Dios que le iba ampliando horizontes y hace una maestría en teología. Esa maestría en teología la hace en el CEDOC, Centro de Estudios los Padres Dominicos del Caribe, y en la cual se forman los sacerdotes que sirven en nuestra iglesia en Puerto Rico. Luego continúa en ese camino, queriendo responder y agradar a Dios en todo, y entiende que quiere ampliar más sus conocimientos y logra un doctorado en teología del Graduate Theological Foundation de Indiana. El doctor Fernando Casanova sigue respondiendo al Dios que le va llamando y quiere responderle, repito, como Dios quiere, no como Él quiere. En ese camino se hace profesor de teología en el CEDOC y también hace funciones hoy como decano. Pero antes de estas dos funciones, el Señor le fue conduciendo y le fue llamando en ese ampliar horizontes y le condujo a la Iglesia Católica. Y ahí pues se ha estado desarrollando y se ha hecho pues ya prácticamente está, de hecho fue pastor en la Iglesia Pentecostal en la cual militaba. Ahora el Señor le fue llamando y en esa respuesta hoy es feligrés especial en la Iglesia Católica. Es a Él a quien en esta noche nos alegramos mucho de tener entre nosotros y de poder escuchar ese testimonio que, como decía, respondiendo a la voluntad de Dios, el testimonio de conversión de su vida, católico en contra de mi voluntad. Vamos pues a presentarles a todos al doctor Fernando Casanova. Muy bien. Popularmente se dice por ahí que detrás de cada gran hombre hay una mujer. Pero en este caso, como cristianos y creyentes que somos, sabemos que no es detrás. Junto a ese gran hombre que hemos presentado, camina, peregrina, una gran mujer, su esposa Lisset Nazario, y que en esta noche también les acompaña su pequeña hija Génesis Casanova. Así que a Lisset le llamamos aquí para que ella haga la presentación.
Ok. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Amén. Me siento contenta y regocijada porque estoy aquí conociendo nuevos hermanos en Cristo y a la misma vez pues voy a compartir el testimonio de nosotros. Pues yo quiero comenzar diciéndole que en el próximo mes de enero cumplimos ya 2 años de la decisión de haber entrado a esta santa iglesia. Pero antes de esos 2 años, mi esposo Fernando, él estuvo diciéndome a mí, porque él era pastor de una iglesia evangélica, y él me decía a mí que él quería renunciar a su ministerio como pastor. Y a mí me impresionaba el que él me dijera a mí que quería renunciar. Y yo le decía, ¿pero por qué tú lo vas a hacer? Y él me dice, no, pero no te preocupes, que no es ahora. Pero así me tuvo muchos años. Llegó el momento en que él me dijo, ya este año voy a renunciar. Y yo le digo, ok, ¿y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Y él me dice, no te preocupes por eso ahora. Y llegó el momento que ya yo estaba bien ansiosa porque él no acababa de hablar conmigo y decirme para dónde era que él se iba a ir. Llegó una noche que nos sentamos en nuestra casa, esperamos que los niños se durmieran, nos sentamos en nuestra sala y comenzamos a hablar. Y yo le digo a él, bueno, Fernando, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para qué iglesia vamos? Y él me dice, no, pues yo voy a renunciar, entrego mis credenciales esta semana. Ok, perfecto. Pues yo como esposa de él, pues me estaba bien preocupada porque yo quería seguirlo. Pero veo que él inclina su rostro y yo le digo, Fernando, ok, ¿para dónde te vas? Y él se queda callado. Y yo lo miro. El corazón mío estaba palpitando bien rápido. Y yo le digo, ok, Fernando. Y él me hace, yo, no me digas. Yo le digo, no me digas, porque él llevaba muchos años estudiando con seminaristas. Y pues ya lo estaba viendo y en una ocasión yo le digo a él, un día tú te haces católico, y él me dice, no, pero ya estaba viendo, nos sentamos a hablar y me dice, no me digas, yo le digo, no me digas, y él me hace, y yo le digo, no me digas que te vas para la iglesia católica, y él me hace, hermanos, ustedes están contentos por lo que ocurrió, ¿verdad? Y yo estoy regocijada porque estoy aquí. Pero en ese momento, hermanos, créanme que fue un baño de agua fría lo que yo recibí. Fue como si mi corazón lo hubiera traspasado una espada, una lanza. Y yo respiré hondo y yo le digo, ok, ¿sabes qué? Quien te va eres tú. Porque yo para esa iglesia no voy. Y él me hace, no hay problema. Desde ese momento, Lisette cambió totalmente, hermanos, cambié totalmente porque yo me había casado con un hombre, un pastor, un hombre que yo veía que casaba, que predicaba, que bautizaba y que había estudiado tanto para prepararse para ese ministerio. Y yo dije, después que gastó tanto dinero en estudio, mira lo que... Bueno, hermano, esa noche me acosté rebelde, con él y con el Señor también. No me costó otro remedio
que al otro día pues doblar rodillas y empezarle a pedir al Señor, y le reclamaba yo al Señor y yo le decía: Señor, ¿qué tú has hecho? Me has cambiado a mi esposo, no es el mismo. No. Y yo: Señor, ayúdame. Tuve que, hermano, buscar ayuda, tuve que ir a donde una psicóloga, porque desde ese momento yo dije: mi matrimonio se va a destruir. Y empecé a orar y a pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Saqué una cita, fui a donde la psicóloga da la coincidencia que la psicóloga era una pastora evangélica, porque yo decía: si voy a donde Sorada, Sol Blanca, ella es católica, es una monja, ¿para qué yo voy a ir? Pues ella me va a querer traer para la iglesia católica y yo para allá no voy. Pues fui, busqué ayuda, esa persona me empezó a ayudar y ella me decía: ¿tú has te dado la oportunidad de ir a la iglesia católica? Una pastora de la iglesia evangélica. Y yo le dije: sí, yo he ido. ¿Y qué te pasa? Yo le digo: no, a mí no me pasa nada. Lo que pasa es que yo para ahí no voy, no sé, todavía yo. La cosa es, hermano, que salí de allí, seguí doblando rodillas y pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame. Porque Él me dijo a mí que el Señor lo llamó a esta iglesia. ¿Por qué tú lo llamas a Él y a mí no me llamas? Yo le dije: ¿por qué me llamas a mí y a mí tú no me llamas? Y tú le hablas a Él y a mí no me hablas. Y yo le llegué a decir a Él: bueno, a ti el Señor te habló, pero a mí no. El Dios tuyo no es el mismo mío. Entonces, así, hasta eso yo llegué, hermano, que le pido perdón al Señor por lo que hice, pero fue bajo mi ignorancia. Y yo le dije: Señor, ayúdame, porque mi matrimonio se va a derrumbar mi matrimonio si tú no me ayudas a trabajar con esto, porque tengo otro hombre en mi casa. Yo le dije a él: sabes que entras tú a la iglesia, pero no te creas que yo me voy a casar por la iglesia católica. No te creas que a los 3 niños míos los van a bautizar por la iglesia católica, y mucho menos que van a hacer la primera comunión. Así que eres tú el que te va. Y él, bien humilde y manso, la cosa fue, hermano, que él entregó sus credenciales, él renunció. Cuando él renuncia, llega a casa y me dijo: ya hablé con el pastor que tenía que entregarle la carta. Llegó el domingo, él va para su iglesia y yo no pensaba ir con él, pero lo acompaño a la iglesia. Él me dijo: vente, él me invitó, pues yo fui. Yo dije: pues está bien, déjame ir. Pues llego a aquella iglesia, una iglesia que era una iglesia humilde, porque estaba en construcción y estaban dando las misas en una cancha bajo techo, pero la gloria de Dios se sentía allí. Amén. Gracias, Jesús. Hermano, llegué ese domingo y lágrimas por mis ojos bajaron. Y yo le decía al Señor: Señor, muéstrame lo que tú le mostraste a él. Si es que él está en lo correcto, si es que esa es la verdadera iglesia, muéstramelo a mí, porque yo no quiero que mi matrimonio se destruya porque él sea católico y yo esté en esta iglesia evangélica. No puede ser, son 12 años de matrimonio, 3 hijos. Algo tú tienes que hacer, o lo traes para acá, o vas a obrar y vas a hacerme entender lo que tú le mostraste a él. Él me hablaba mucho de la Eucaristía, pero yo no entendía. Pasaron las semanas, Lisette y Fernando estuvimos 2 meses separados, que fue bien difícil. Y salía todos los domingos
yo me vestía con mis 3 niños. Hablé con una buena amiga para irme para la iglesia que ella pertenecía porque no quería asistir a la que yo iba porque las personas son crueles y me iban a estar preguntando y yo no estaba preparada para eso. Hermano, me vestía con mis 3 niños para ir a la iglesia. Salía de casa para la iglesia evangélica. Llegaba a la iglesia católica. Entraba, no sé, no era yo. Llegaba, me estacionaba y cuando yo decía, Dios mío, cuando estaba en el templo de la iglesia, yo decía, ¿qué yo hago aquí? Pero volví y le decía, Señor, si un propósito tú tienes y si es que tú me quieres aquí, me tienes que mostrar lo que le mostraste a Él. Hermanos, cuando ocurría que el sacerdote levantaba ese pedazo de pan y ese cáliz que era el vino, yo veía y me fui dando cuenta que lo que estaba ocurriendo ahí no era un símbolo, que lo que ocurría ahí era un milagro. Y yo me estremecía y yo decía, Señor, wow, esto es un milagro. Tú estás ahí presente en ese pan y ese vino. Y yo veía que lo que era pan y vino ya no era pan ni vino, que era el cuerpo y la sangre de Cristo lo que estaba ahí. Y yo decía, Señor, hazme entender. Me fui dando cuenta, hermanos, por medio de la Eucaristía, de lo que ocurre aquí todos los días, hermanos, de este acontecimiento, de este milagro eucarístico que ocurre aquí. Me fui dando cuenta que esto es maravilloso, que es el Señor el que se hace presente. Me di cuenta que en esa iglesia que yo estaba, eso no pasaba, eso era un mero símbolo. Y si se hacía una vez al año. Aquí se da todos los días. Fui valorizando grandemente este gran milagro que ocurre aquí. El Señor me fue cada día haciendo entender que esta era su iglesia. Y hermanos, por medio de la Eucaristía, de ese gran milagro que ocurre aquí en todas las parroquias, en todo el mundo entero, así el Señor fue trabajando con mi vida. El Señor fue obrando con mi vida y me habló a través de la Eucaristía. Hermano, me di cuenta que esta era la iglesia. Llegó el momento en que dije, Señor, verdaderamente yo entro a esta iglesia. Verdaderamente me he dado cuenta que esta es tu iglesia. Fui a donde mi esposo, hablé con él y le dije, Fernando, entro contigo a la iglesia. Y él me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, el Señor me ha hablado como te ha hablado a ti, a través de la Eucaristía. Me ha enseñado que realmente esto es un milagro, que realmente es grandioso lo que ocurre aquí. Y después de eso, hermano, hubo una reconciliación, gracias al Señor. El Señor salvó mi matrimonio por esto que ocurre aquí, por este milagro de la Eucaristía. Y desde ese entonces, hermano, el camino fue bien estrecho, porque fue bien difícil la decisión de nosotros dos, porque nosotros asistíamos a una iglesia, hermanos, que todos los hermanos que asistían eran hermanos de nosotros. De la noche a la mañana ya no eran amigos de nosotros. Ocurrió
que nos llamaban a casa, muchos a insultarnos, nos ignoraban, salíamos para diferentes sitios, nos encontrábamos a personas y esas personas no nos conocían. Y yo dije, bueno, Señor, estoy contigo, tú eres mi fortaleza. Y gracias al Señor, le fui pidiendo al Señor, y me ha dado nuevos hermanos que son ustedes. Donde quiera que voy, el Señor ha sido tan maravilloso que me lo ha multiplicado el 100 por 1. Y le pido a Dios todos los días por aquellos hermanos que todavía siguen siendo mis hermanos y para mí siguen siendo mi familia. Le pido a Dios que los bendiga, que los guarde para que ellos en algún momento el Señor tenga misericordia de ellos. Pero no tan solo con eso fue trabajando el Señor conmigo, también me fue dando amor y me fue dando pasión por su madre. He valorizado y ahora respeto más y amo más a la madre de Jesucristo. Ahora sé que verdaderamente esa mujer es una santa. Y así el Señor fue trabajando con mi vida, hermano. Fue maravilloso porque a pesar de el camino que fue estrecho, nos empezamos entonces a preparar, Lisette y Fernando se empezó a preparar, empezamos a coger catecismo. Tuvimos un año completo, como dos nenes chiquitos, cogiendo catecismo. Pero fueron clases gloriosas porque aprendimos mucho. Hasta que llegó el momento en que Lisette y Fernando podían hacer su primera comunión y su confirmación, que ocurrió en esta vigilia pascual de este año. Allí fue la gloria de Dios, hermanos, porque cada vez que íbamos a misa, ese año que estuvimos preparando, envidiábamos a ustedes cada vez que venían aquí a comulgar y nosotros no podíamos hacerlo. Y decíamos, Señor, que pase ya el tiempo rápido para poder probarte y saborearte. Y llegó el momento que en la vigilia pascual, Lisette y Fernando pudimos comulgar, fuimos confirmados, fuimos casados por la Iglesia Católica. A mis 3 niños los bautizaron y mi niña Génesis hizo su primera comunión. Ese día fue el día más maravilloso que ocurrió en nuestras vidas y en nuestra familia. Ese día no sabíamos si íbamos a sostenernos, si íbamos a poder resistir y a vivir ese gran momento, pero el Señor fue maravilloso que ha podido hemos podido seguir comulgando. Y hermanos, yo les digo a ustedes, a Lisette y a Fernando se les ha hecho bien difícil el poder llegar aquí. Llevamos apenas unos 6 o 7 meses de tener nuestros sacramentos, todos los sacramentos. Ustedes, hermanos, han tenido esto toda la vida. Valoricen lo que tienen, hermanos. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia católica, apostólica y romana, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Así que no se dejen engañar, instrúyase, defendamos lo que tenemos contra viento y mareo, pero háganlo, valoricémoslo, hermanos.
Y siempre que podamos, los que puedan comulgar, hermano, no lo dejen pasar por alto. Respetemos este momento tan grande. Nosotros somos celosos con eso, con este milagro que ocurre. Hermano, valorícenlo. Enséñenle a sus hijos, los que tengamos hijos pequeños, el valor que tiene para cuando lleguen adultos como nosotros, lo puedan defender así como nosotros. Que estemos dispuestos a que si tenemos que morir por este milagro que ocurre aquí, que muramos, pero muramos en el nombre del Señor, muramos para Cristo. A veces estamos dispuestos a dar por otras cosas, pero para el Señor no. Así que, hermano, valoricemos lo que tenemos, porque a quien mucho se le dio, a quien poco se le dio, mucho se le va a exigir, y a quien mucho se le dio, también se le va a exigir. Así que Dios les bendiga, hermano. Los amo en el amor de Cristo. Estoy feliz, regocijada, porque el Señor me ha hecho una nueva criatura. Los hermanos esperados le decimos. Los hermanos esperados, porque no son separados, son hermanos esperados. Decían que Lisette y Fernando entraron a la iglesia y se perdieron, porque eso es lo que nos enseñan. A nosotros lo decíamos también. Ignorantes, ¿verdad? Pero hermanos, ustedes créanme, es cuando más cerca nos sentimos del Señor. Ahora somos, Fernando y Lisette, somos criaturas nuevas. Ahora es cuando más cerca y cuando más pasión tenemos por el Señor. Yo le pido al Señor que siempre y que no nos quite esta pasión y que nos haga humilde a la voz de Él y que Él haga de nosotros lo que Él quiera. Somos el vaso y Él es nuestro alfarero. Dios les bendiga. Les voy a presentar en estos momentos el dueño de mi corazón. El marido más bello del mundo. Perdonen las hermanas, pero el hombre que el Señor me ha dado y que ha puesto en mi vida próximamente 13 años. Fernando, pasa por aquí, mi amor. Te amo. Esa es la parte que más me gusta. ¿Y cómo comenzó todo esto? Comenzó con un juramento. Cuando era adolescente, después de unos años de vida alborotada, decidí regresar a la iglesia de mis padres. Y en una de aquellas noches evangelísticas que celebrábamos, en un ambiente eufórico y lleno de espiritualidad, yo caí rendido ante mi Dios. Y en aquella plataforma yo me postré e hice el siguiente juramento. Y quiero que tomen esto en consideración, hermanos, porque los pentecostales no juran. Pero yo esa noche me sentía especialmente embargado por aquella presencia perdonadora. Y yo sentía que el Señor me brindaba una nueva oportunidad. Y yo estaba tan agradecido por esa nueva oportunidad que yo quería estar completamente seguro de que yo iba a seguir por ese camino trazado por el Señor. Así que a pesar de que los pentecostales no juran, y los pentecostales no juran por la posibilidad real que hay de que no se pueda cumplir el juramento. Si yo juro por Dios ahora,
y me muero en 1 hora, no cumplo mi juramento, por eso no juran. Pero yo quería comprometerme a mí mismo. Y yo hice el siguiente juramento. Señor, en esta noche te juro por ti mismo que yo voy a seguir tu camino, a obedecer tu voluntad, a hacer lo que tú me digas que yo tengo que hacer, no importa qué, ni en contra de lo que sea. Te lo juro por ti. Y ese juramento ha marcado toda mi vida. De manera que lo que yo haya hecho bueno en este camino se debe no a que sea bueno, sino a la obligación de ese juramento hecho por un pentecostal, que sabe que si juraste por Dios, te tienes que jugar la vida si es necesario, pero un juramento a Dios se le cumple. Y eso es lo que siempre ha estado en mi mente, hermanos míos. Así que yo, emocionado y contento por aquella nueva oportunidad, empiezo a desarrollarme en la iglesia de mis padres, la iglesia que conozco, la iglesia evangélica, una iglesia evangélica de extracción pentecostal y conservadora, lo que he conocido toda mi vida. Y yo en un momento dado me supe llamado por el Señor para ser pastor, para predicar, para enseñar la palabra de Dios y también para formar pastores. Yo quería darle al Señor, porque es que Él me había dado tanto, y yo estaba tan agradecido que yo quería devolverle al Señor algo. Y decía, Dios mío, yo quiero dedicarme a ti, yo voy a prepararme para el ministerio. Y a pesar de que no se le exigía mucho estudio a los pentecostales y a los ministros pentecostales y a los obreros pentecostales de la época, yo decidí que tenía que estudiar porque yo quería llevar a cabo mi ministerio con responsabilidad. Así que después de 4 años de teología, 4 años de estudio, que la denominación en que yo estaba se proveían, por cierto, me tocó hacer la práctica supervisada del ministerio, después al filo de esos 4 años. Yo me decido por el área de capellanía y voy a ministrar a un hospital, el hospital de área de Carolina, Federico Trilla se llama el hospital todavía, creo. Y cuando yo comienzo a ministrar en aquel hospital, empiezo a fungir como capellán, me doy cuenta de un problema. Y aquí comienza mi crisis. Yo pensaba que el evangelio era algo sencillo, bien sencillo, fácil y claro de entender. La verdad fácilmente localizable está en la Escritura, la palabra de Dios. Nada más, no hay otra autoridad. Y la verdad está clara y su interpretación es también clarísima. La interpretación correcta de la Sagrada Escritura estaba en manos de mi denominación. Yo podía señalarle a los hermanos la verdad y el camino hacia la vida eterna. Pero me doy cuenta de que en aquel campo, en el ejercicio de mi ministerio, la realidad era otra. La gente comienza a cuestionarme, ¿de qué verdad me estás hablando? ¿De qué iglesia estamos hablando? ¿De qué Señor? Eso es tu interpretación de la Escritura, pero en mi iglesia queremos otra cosa. Entonces yo comienzo a ver no solamente que el hecho de la división entre los cristianos era razón o excusa de muchas personas para no creer, sino que también me preocupaba el hecho de que habían tantos grupos, con tantos creyentes, con tantas iglesias, con tantas comunidades religiosas, que afirmaban cada cual un punto de vista diferente, arguyendo todos basarse en la palabra de Dios, en la misma palabra de Dios. Y algunas de estas cosas en las que nos contradecíamos eran cosas importantes, asuntos de fe, como por ejemplo el bautismo. ¿Es necesario bautizarme o no es necesario bautizarme? Mi iglesia dice que sí, que el bautismo es necesario. No, pero la mía dice que no es necesario, basta la fe. Entonces, todo este tipo de cosas. Para unos la celebración de la Santa Cena es importante y necesaria para crecer en la fe, como era el caso de los luteranos, los metodistas, los de tradición reformada. Para otros no era necesario. Era algo o un evento que revestía poca importancia.
Así que para mí eso era un problema determinante. Entonces yo decía, Dios mío, esto como que no es tan fácil. Porque la labor mía como ministro evangélico, como predicador joven, era lograr que la gente se convirtiera, traer personas a redil de Cristo. Asunto que era asunto que era importantísimo y de hecho muy fácil en algunos casos. Pero entonces yo decía, esto tiene que corregirse. Así que yo voy a profundizar un poquito más y voy a estudiar. Después de esos 4 años fui al Seminario Evangélico de Puerto Rico, que era el mejor seminario, es el mejor seminario evangélico que hay en Puerto Rico, en el área del Caribe y muy probablemente en América Latina. Un seminario muy bueno, especialmente en el área bíblica, excelente. Así que yo comienzo a estudiar más profundamente esto de la Escritura, porque a mí me latía que la cosa no era tan fácil nada. Recuerdo bien una clase de Nuevo Testamento donde me tocó hacer una exégesis, es decir, un estudio minucioso de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y esta era una iglesia, una comunidad bien carismática, donde todos ellos decían estar llenos del Espíritu Santo y servir a un mismo Señor. Sin embargo, estaban divididos y peleándose los unos con el otro. Y me doy cuenta, y está claramente en Primera de Corintios, el énfasis, el trabajo de Pablo para mantener la unidad de aquella iglesia, que era lo que yo veía en mi mundo pentecostal. Tener el Espíritu no es suficiente para mantener la unidad de la iglesia, por lo menos eso era lo que se veía en el mundo pentecostal y evangélico. Así que tenía que haber un principio de unidad. Ese era el problema que yo me estaba creando en ese momento, la unidad de los cristianos. Y comienzo a ir un poquito más profundamente. Gracias a Dios en ese seminario tenía las herramientas de estudio para poder profundizar en la Escritura. Me di al estudio del griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que yo estudiaba los manuscritos, el griego, y trataba de profundizar en todo eso para leer de las fuentes originales. Y yo me empapo de todo aquello. Y entro al Nuevo Testamento. Y ahí entonces profundiza aún más mi crisis. Porque me doy cuenta de que la intención de Jesús en el Nuevo Testamento era de que hubiera una sola iglesia, testimoniando una sola fe, perseverando en una sola doctrina. Y me di cuenta de que el trabajo de los apóstoles era fundar iglesias, llevar el evangelio, continuar las enseñanzas de Jesús, manteniendo la unidad de la fe que el Señor les había encargado. Interesante. No es la cosa tan fácil como yo me creaba, como yo me creía. En el capítulo 10 de Juan, específicamente en el versículo 16, me encontré con aquellas palabras del Señor diciéndole a sus discípulos: yo voy a traer otras ovejas que no son de este rebaño, es decir, ustedes y yo. De manera que ellos van a conformar un solo rebaño, para que haya un solo pastor. ¿Por qué era importante esto? Vamos a dejarnos llevar entonces por el Evangelio según San Juan, porque yo estoy leyendo el Evangelio según San Juan, porque yo quiero resolver este problema. Y me doy cuenta de que en los capítulos 14 y 16, más que nada capítulo 16, versículos del 12 al 15, aparece la promesa del Señor Jesús con su boca de comer, diciendo: yo no les voy a dejar huérfanos, yo les voy a conceder el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que les va a guiar y les va a acompañar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Entonces esto complicaba más aún mi conciencia, porque el Espíritu nos conduce a la verdad. Sin embargo, la evidencia que tenemos testificada frente a nosotros es que hay un montón de espíritus refiriéndonos a un montón de verdades diferentes y contradictorias entre sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la clave para todo esto? ¿De qué espíritu? ¿Dónde está ese espíritu? Y yo me quería volver loco y seguía profundizando aún más en la Escritura. Y me encontré, yo todavía recuerdo ese día, cuando me encontré de frente con el capítulo 17 de San Juan. Yo no sé cuántas Biblias hay por aquí hoy. Hay muchas Biblias hoy aquí en esta noche, ¿eh? Está el evangélico aquí, casi orilla.
Vamos a partir del versículo 17, del capítulo 17. Yo voy a hacer con ustedes lo que yo hice en aquel momento. El ejercicio que yo hice en aquel momento de mis estudios lo voy a hacer con ustedes. Voy a obviar todo tecnicismo exegético y voy a ir a lo que interesa. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los envío al mundo. Yo me di cuenta de que le estaba hablando a los discípulos. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Otra vez la verdad. No ruego solo por estos, por sus discípulos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, o sea, ustedes y yo, para que todos sean uno. Ah, caramba. Bueno, pero yo pensé, no debe ser una unidad física, constatable, debe ser una unidad romántica, New Age, algo que no comprometa de manera total y cabal la fe de todos nosotros, para que haya variedad. Eso pensé yo. A lo mejor es una unidad romántica. Pero continué leyendo. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, como tú, Padre, en mí y yo en ti, estamos hablando de una unidad especial. Que ellos también sean uno en nosotros. La primera y segunda persona de la Santísima Trinidad están en comunicación, en el Espíritu, por supuesto. Y nosotros es necesario que cultivemos la unidad, una unidad semejante a la de ellos, de manera que seamos todos una unidad, es decir, nosotros en Dios y Dios en nosotros. Pero eso no muestra o no prueba todavía que sea una unidad que sea constatable, física, probable, tangible. Veamos a ver. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Aquí tenemos un problema, porque si el mundo ve, es porque esa unidad existe, o por lo menos debería existir. Yo les he dado la gloria, esa palabra gloria, pues, ahondó, matizó mucho más mi crisis. Porque a mí me gustaba predicar desde mi púlpito, Dios no comparte su gloria con nadie. Los católicos hacen mal en creer que Dios comparte su gloria con santos, con vírgenes y con cosas de esas raras. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, Él es un Dios celoso. Sin embargo, aquí me encontré con que yo les he dado la gloria que tú me diste, el Señor. Y volvía de nuevo la misma frase a martillarme la conciencia. Para que sean uno como nosotros somos. Yo en ellos y tú en mí. Y otra vez volvía. Para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado. ¿Dónde estaba esa unidad? ¿Dónde estaba ese espíritu? ¿Dónde estaba esa gente que perseveraba en esa sola verdad? Continué en el Nuevo Testamento. Llegué hasta Efesios. Me encantaba Efesios. Efesios hablaba mucho de la unidad. Pero en el capítulo 2, versículo 20, me encontré con que esa unidad y esa iglesia habían sido instituidas sobre el fundamento de los apóstoles. Yo quería que fuera sobre el fundamento de la escritura que yo tenía frente a mí, de la Biblia. Pero sin embargo decía sobre el fundamento de los apóstoles. Pero en el capítulo 3, versículo 21, estamos en mi peregrinaje bíblico. Dice, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y debido a eso, entonces comienza el capítulo 4 diciendo, por eso os exhorto. Vayamos entonces al final del versículo 2. Soportaos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Para qué? Versículo 14. Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a la merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. La unidad era necesaria para no caer en error, para ser consecuente con la verdad y por lo tanto obedecer la voluntad del Señor de que se predique una misma cosa acerca de sí mismo. Y esto para mí era importante, para mucha gente no parecía hacerlo, pero para mí era importante porque yo amaba a Jesús. Yo quería hacer todo lo que lo agradara a Él, porque yo lo amaba y lo amo. Ahora más que nunca porque estoy más cerca de Él. Y cuando uno está enamorado de alguien, uno quiere saberlo todo acerca de esa persona. ¿Se acuerdan? Lo queríamos saber todo porque estábamos enamorados. Así que no bastaba, y para mí era extraño porque como pentecostal, como evangélico pentecostal, pues la importancia era en sentir la presencia, en sentir, en que los cabellos se erizaran. Sin embargo, era evidente para mí que Dios quería mucho más que eso. Porque las relaciones de familia, las relaciones de pareja, las relaciones consecuentes, las relaciones que perduran, son las relaciones que se basan no meramente en el sentimiento, sino en la verdad del compromiso de esa unión. Eso era evidente para mí. Así que todo esto repercutió en el problema de autoridad. ¿Cuál es el criterio de autoridad? Yo quería saber, porque yo me sentía responsable por la salvación de mis hermanos. Yo no quería llevar a nadie al infierno, yo quería predicar la verdad y referir a todo el mundo a la verdad. Yo quería que la gente se encontrara con Dios, pero tenía que haber un criterio de autoridad, tenía que haber un punto de contacto, tenía que haber un sitio donde hubiese la fe que el Señor depositó casualmente sobre los apóstoles, porque ya parecía tan evidente de que la Escritura sola no era suficiente referencia, porque dependía a su vez de otras personas que la interpretaran. Como pentecostal dije, yo tengo que ir al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es donde sale mi iglesia, la iglesia pentecostal, el bautismo en el Espíritu, los milagros, etcétera. Me encontré con algo bien interesante. Después del capítulo 2, casi al final, después de aquel gran evento de Pentecostés, las lenguas repartidas, el discurso de Pedro, se recapitula la vida de la iglesia en el versículo 42. Y se recapitula de esta manera. Los primeros cristianos, aquella primera comunidad de la que yo me creía heredero y fiel seguidor, permanecían todos los días en la oración, perseverando en la autoridad de los apóstoles y en el partimiento del pan, en lo que ustedes y yo conocemos como la Santa Eucaristía, todos los días. Así que esto, otra crisis más. La cena del Señor, lo que esa gente allá llaman Eucaristía, y lo que yo llamo Santa Cena, era celebrado por la primera iglesia, la que yo llamaba la iglesia pentecostal, todos los días. Había que perseverar en el partimiento del pan, en la Santa Cena, en la Eucaristía, todos los días. Y descubrí luego en la historia de que la Eucaristía era el centro del culto cristiano. Más adelante en el libro de los Hechos, me encuentro con el capítulo 15. Y aquí hubo algo bien interesante para mí. Y es que Pablo y Bernabé tienen un problema en Antioquía y tienen que resolverlo. Y yo esperaba que Pablo abriera la Biblia
y Bernabé leyera y resolvieran el problema. Pero Pablo y Bernabé bajaron a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Y los apóstoles luego en el versículo 18 dan su veredicto y dice: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y resuelven el problema. Los apóstoles, el criterio para mi dolor, para mi angustia, era apostólico y no meramente bíblico. De hecho, me daba duro en la cabeza aquel pasaje bíblico de Lucas 10:16. El que les escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Y qué tal la gran comisión del capítulo 28 de Mateo, versículo 19? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado, se salvará. El que no creyera será condenado. A ustedes les envío yo para que enseñen lo que yo les he dado. ¿Y cómo culmina el Evangelio según San Juan? ¿Cómo culmina? Muchas cosas más enseñó el Señor, que si fueran todas puestas en un libro, el mundo completo no podría con los libros que tendrían que ser escritos con las enseñanzas de Jesús. No todo estaba contenido en la Escritura. Había entonces una tradición, había una enseñanza en la que había que perseverar, una enseñanza que había que enseñar. Entonces, hermano, fíjense lo que pasó en mi mente. Yo estaba buscando el texto que me ayudara a salir de mi crisis, porque yo quería salir de esta crisis, porque ya comenzaban todos los caminos a señalarme a la Iglesia Católica, y a mí eso me asustaba porque yo había hecho un juramento y yo quería ser fiel a ese juramento. Por eso, y ahora lo digo sin vergüenza ninguna, pero cuando yo comenzaba a compartir esta historia no me atrevía a decirlo por temor a ser malinterpretado. Pero hoy, frente a ustedes, lo digo aunque me dé vergüenza, porque se trata de la obra del Espíritu en mi vida. Yo me hice católico en contra de mi voluntad, porque yo quería hacer otra cosa. A mí me trajo la verdad, el Espíritu y la promesa que le había hecho al Señor de perseverar en la verdad y seguir su voluntad. Yo estaba en una disyuntiva: o hacía lo que me parecía a mí, lo que me convenía a mí, o era persistente, o era consecuente con el juramento que yo había hecho, y con mi fe cristiana, y con el amor que yo sentía por Jesús. Porque la teoría mía, la teoría que yo le enseñaba a mis hermanos, la teoría anticatólica, era que ustedes se habían corrompido irremediablemente en el año 312 con el Edicto de Milán. La Iglesia Católica se hizo una con el imperio, apostató de la fe, se volvió idólatra, el Papa, el Anticristo, se corrompieron totalmente. Esa era la clave, esa era la tesis, esa era la teoría, eso es lo que se enseña, eso es lo que ustedes y yo oímos. Un problema nada más, y es que ya yo tenía más de 2 dedos de frente, y yo tenía que ser respetuoso con la verdad, con la Escritura, con la historia. Y pensaba, caramba, si esta iglesia se corrompió en el 312, hay un problema. Y es que esta iglesia apóstata, idólatra y corrupta está en el 325 en el Concilio de Nicea, definiendo lo que todos los cristianos creemos hasta el sol de hoy sobre la Divina Trinidad. De ahí nace el primer símbolo, el más, por lo menos el corto que nosotros oramos. Otro problema, y es que en el 431 esa iglesia corrupta, idólatra y apóstata está definiendo en el Concilio de Éfeso lo que todos los cristianos creemos acerca de la personalidad de Jesús: 2 naturalezas, humana, divina, en una sola persona.
Tenemos a una iglesia entonces que se había corrompido y que estaba fuera de la verdad. Sin embargo, estaba definiendo lo que era correcto. Tenemos a esta misma iglesia definiendo en el año 381, en el Concilio de Constantinopla, la divinidad del Espíritu Santo. Porque nosotros los cristianos creemos que el Espíritu Santo es Dios, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas en el 381. Pero lo que más me dolió es que esa iglesia que yo llegué a odiar tanto, por primera vez en la historia de la cristiandad, en los años 393 y 397, Concilio de Cartago y Concilio Romano respectivamente, establecía de manera oficial el canon bíblico. El primer listado oficial de libros de la Escritura lo establecieron obispos católicos romanos. De manera que esta iglesia, de la que yo no quería saber nada, era la iglesia que me había compuesto la Escritura, la había preservado y conservado durante todos estos años, hasta el siglo XVI, que yo la heredo. Fascinante, ¿no? Yo quería encontrar el texto, un texto que me dijera que era la Biblia nada más, lo que estaba escrito nada más. Hermanos, por mi madre lo busqué, y lo busqué insaciablemente. Me encontré, sin embargo, con Primera de Timoteo 3:16. La columna y el fundamento de la verdad es la iglesia. La iglesia. Dios mío, pero no podía ser la iglesia, decía yo. No puede ser la iglesia. Tiene que ser algo más divino, algo que caiga del cielo, algo divinamente inspirado. Y de momento me acordé del texto de la infancia. Y de momento empecé a crear una expectativa y una alegría, porque por fin había encontrado el pretexto para no hacerme católico. Había encontrado el texto y yo decía: Fernando, ¿qué te pasa? El texto está en 2 de Timoteo 3:16, Fernando. Tranquilo, no renuncie, ahí está el texto. ¿Qué dice el texto? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, exhortar, redarguir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Ahí está el texto. Fernando, recuerda que tienes que estudiar un poquito más profundamente, porque esta es la palabra de Dios. Lee el contexto, examina la historia. Señor, por favor, no me conduzcas a hacer eso, porque cada vez que tú me dices eso, yo me encuentro con lo que no quiero encontrarme. Si el texto está claro, Señor, profundiza aún más. Sentía yo de manera convincente, me decía el Espíritu Santo. Así que yo comencé a estudiar un poquito más y me encontré con lo siguiente. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Yo creía que el Nuevo Testamento era inspirado, pero había más. Se refería a la primera Biblia de los cristianos. La primera Biblia, la que San Pablo tenía de frente cuando escribía aquellas líneas, era el Antiguo Testamento, específicamente la traducción griega, la que muchos conocen como la Septuaginta. ¿Y qué con eso? Sencillo, que la primera Biblia de los primeros cristianos, el Antiguo Testamento griego, contenía los libros deuterocanónicos que no existían en mi Biblia. Ahora resulta que lo que Pablo llama inspirado y palabra de Dios, yo no lo tenía en mi escritura, porque mis padres los reformadores lo habían quitado. Entonces el texto que yo había esgrimido en mi defensa para no hacerme católico se había vuelto en contra mía para señalarme a la iglesia que sí tenía los libros deuterocanónicos, había perseverado
en la enseñanza y en la instrucción de que esos libros eran divinamente inspirados. Entonces yo llegué a pensar, bueno, pues con razón yo no creo que podamos interceder por nuestros hermanos difuntos para que Dios tenga misericordia de sus almas. Si nosotros lo hemos quitado, estaba en 2 de Macabeo capítulo 12. Es como si yo quitara el libro de Apocalipsis de sus Biblias y después los regañara a ustedes porque ustedes hablan del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguro si está en Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Pero eso de la tradición está mal. Esta gente sigue la tradición. Y Jesucristo es enfático en el capítulo 15 de San Mateo. Usted ha corrompido la palabra de Dios con tradiciones humanas. ¿Pero a qué se refería el Señor? Me cuestionaba yo. Se refería a la tradición corrupta por los hombres. Pero San Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2:15, decía y exhortaba: permanezcan firmes en las tradiciones que han recibido de nosotros, ya sea por voz, por enseñanza oral o por escrito. Yo estaba leyendo el griego era tradiciones. Busqué la Biblia mía, la Biblia con la que yo predicaba, la Biblia evangélica, y decía doctrina, no decía tradiciones. Porque tradición era paradosis y enseñanza era didageo, didascalia. Y no aparecía didageo, didascalia, lo que aparecía era paradosis, que implica una enseñanza que se pasa de mano en mano. Y tenía sentido para mí, porque yo sabía, ya se sabe, ya es de conocimiento general. Primero fue la tradición, primero fue la iglesia y después fue la escritura. De hecho, esta fue la iglesia que escribió la escritura. Es más, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, encontré yo que él agradecía al Señor porque ellos acogieron la tradición que él daba como palabra de Dios y no palabra de hombre. Tercero, aquí ya comenzaron las rodillas a temblar. Aquí ya mis fuerzas comenzaban a desfallecer, porque me estaba encontrando lo que en definitiva me remató la conciencia. Y es que esa iglesia primitiva, esa iglesia de los padres, esa iglesia martirial, era una iglesia que perseveraba en la Eucaristía y tenía un aprecio singularísimo por la Eucaristía. Nosotros la teníamos por poco. Era un mero símbolo. Daba lo mismo hacerlo, que no hacerlo, celebrarlo, que no celebrarlo. Eso no importaba. Sin embargo, cuando uno lee la Escritura, específicamente los Evangelios, uno se da cuenta de que todos los Evangelios, cada uno de ellos, invierte tiempo y espacio para decir, para enseñar, para señalar que el sacramento de la Eucaristía fue instituido por Cristo y que Él mandaba a que se celebrara el memorial de la salvación, la Eucaristía. Él se regalaba a sí mismo y está claro en los relatos de la institución de la cena. Esto es mi cuerpo. De hecho, el texto que yo utilizaba para celebrar la Santa Cena en mi iglesia era 1 Corintios 11:23. Era lo que Pablo decía, ¿no? Acerca de que esto era mi cuerpo, la noche en que el Señor Jesús fue entregado, yo le transmito lo que yo he recibido. Entonces, fíjense en esto, hermano, fíjense qué importante es esto. Porque de momento comienzo a descubrir en la Biblia que esto era mucho, mucho más importante de lo que la gente se creía en nuestras comunidades. De hecho, la Eucaristía era tan importante que debía revestir todo respeto, todo honor, toda glorificación. Por eso es que Pablo invierte tiempo en enseñarnos en el capítulo 10 de 1 de Corintios
examínese cada cual. Cuidado, no se puede compartir la mesa de los demonios y la mesa del Señor. En el capítulo 11, versículo 27 en adelante, el Señor le dice, cuídense cada uno y discierna, porque el que no discierne, o sea, el que no se da cuenta del cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe para sí su propio castigo. Por eso es que hay muchos enfermos entre ustedes y muchos otros mueren a causa de esa irreverencia. Hermanos queridos, aún así, yo insistía en que debía seguir leyendo la Escritura y profundizar aún más, buscando la salida, buscando respuesta a mi interrogante, porque yo quería saber toda la verdad de Jesús. Y me encontré, y aquí sí quiero invertir un par de minutos, en el capítulo 6 de San Juan. Capítulo 6 de San Juan. En realidad todo comienza en el versículo 28. En el versículo 28 le preguntan a él, ¿qué podemos hacer? ¿Qué obras tenemos que hacer? El Señor le dice a sus interlocutores, la obra que el Padre quiere es que crean en mí. Los interlocutores le dicen que creamos en ti. Danos una señal. Dios nos alimentó con maná en el desierto por mano de Moisés. ¿Qué señal tú nos das? El Señor le dice, y esto estoy parafraseando los siguientes versículos. El pan que ustedes comieron en el desierto, eso es pan perecedero. Sus padres comieron de ese maná y murieron. Pero el que coma del pan que yo le daré, no morirá jamás. ¿Y qué dijeron ellos? Danos de ese pan. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y los interlocutores dicen, este tipo está loco. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Está loco. ¿Y cómo contesta el Señor? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Insistían aún más, está loco. ¿Y cómo les contesta el Señor? Aquí está el problema, en el versículo 54. Porque aquí el Señor cambia el verbo. Durante todo este tiempo Él está hablando de el que no me come, el que no me come. Jófago, jófage, jófage, el que no me come. Pero en el versículo 54 Él cambia el término. Ya no es el que no me come, es que en español no se nota. Hay que verlo en los manuscritos. Ahora cambia a joprofon, joprofon. ¿Y qué con esto? Ya no es el que no me come. Ahora es el que no me mastica, el que no me roe, el que no me tritura con los dientes, ese no tiene vida eterna. Para matizarlo, para hacerlo más dramático, más realista. Y así lo tomaron ellos, porque se fueron, comenzaron a irse, y los discípulos se escandalizaron. La gente se está yendo. Yo hubiese dicho, los diezmos, Dios mío. La gente se está yendo. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? ¿Te quieres ir tú también? ¿Se quieren ir ustedes? Es la pregunta que yo tengo para ustedes en esta noche. ¿Se quieren ir ustedes también? Yo espero que la respuesta sea como la de Pedro. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna?
un par de elementos más del pasaje que yo iba descubriendo cuando leía. El Señor habla de su carne. Juan, cuando quiere enseñar, manifestar, cuando quiere señalar la realidad de una cosa, habla de carne. En el capítulo 1, versículo 14 del mismo Evangelio, cuando él habla de la encarnación del Verbo, para señalar, para expresar la realidad de la encarnación, la historicidad de la encarnación, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Pero el tercer elemento, que para mí revistió mucha importancia también, es la primera vez en todo el Evangelio, oigan bien, la primera vez en todo el Evangelio según San Juan, que el Señor es supuestamente mal interpretado y Él no corrige. De manera atípica, de manera inusual, extrañamente, el Señor no corrige. Un ejemplo, en el capítulo 3, versículo 3, dice Nicodemo, ¿cómo podemos entrar de nuevo al vientre de nuestra madre? Y él dice, no, estás malinterpretando, chico. Es el que no nace del agua y del Espíritu. Lo mismo sucede en otros pasajes del Evangelio según San Juan. Pero en la historia habían otros testimonios que yo no podía desatender. Miren, oigan bien. Si después del 313 ustedes se corrompieron, y yo creía eso, significa que antes del 313 lo que había en esta iglesia era verdadero y estaba bien. ¿Es o no es? Digo, lo que sirve para después sirve para antes, ¿o no? Ok, pues vamos a examinar entonces esta iglesia antes de que se corrompiera. Aquí tenemos un testimonio histórico irrefutable y convincente. San Justino Mártir, en el año 155, oigan bien, poco después que se terminara de escribir la última línea del Nuevo Testamento, temprano, en el 155, Justino Mártir escribe al emperador Antonino Pío para enseñarle al emperador en qué consistía el culto de los cristianos. Lo pueden constatar, está en el Catecismo de la Iglesia, 1345 es el número. Y él cuenta al emperador y describe el culto de aquellos cristianos. Y para mi sorpresa, a que ustedes no saben qué tipo de culto describió el Padre: la Eucaristía. Pero yo pensaba que la Eucaristía era un embeleco de la Edad Media. De hecho, no se definió el milagro de la Eucaristía hasta el Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215. ¿Qué fue lo que pasó? Oigan bien, esto es importante porque esto se lo van a decir a ustedes muchas veces allá afuera. Ese milagro en el que nosotros creemos, ese milagro que nos conmueve, ese milagro de la conversión de los elementos eucarísticos, ese momento de la consagración en que el Señor se hace presente entre nosotros, ese milagro no fue definido de manera dogmática por la Iglesia hasta el siglo XIII. ¿Por qué? Oigan bien, porque la Iglesia nunca define un dogma si ésta no es amplia y generalmente puesta en duda o puesto en duda, o que represente amenaza de la fe, amenaza inminente de la fe de los fieles. Hasta que esa amenaza no ocurre, la Iglesia no define, porque si no lo ha definido es porque es general y ampliamente aceptado y creído. La razón por la que no se definió este milagro en el que nosotros creemos hasta el siglo XIII es porque durante 1200 años todos los cristianos, o por lo menos la mayoría, la inmensa mayoría de todos los cristianos, creíamos en el milagro de la Eucaristía. Aquí comenzó un problema, comenzó una época bien triste para mí, porque ya yo comenzaba a sentirme como un soberano hipócrita. Yo quería celebrar la Eucaristía
Y yo comencé a engañarme a mí mismo y a creerme que yo tenía el poder para hacer aquello. Porque yo no quería hacerme católico. Yo no quería hacerme católico. Está bien, esta es la verdad, pero yo la quiero vivir a mi manera. Entonces yo empecé a engañarme. Yo puedo celebrar este sacrificio. Yo puedo hacer esta conversión. Yo soy un ministro. Yo puedo. Seguro que puedo hacerlo. Y comencé a enseñar a mis hermanos sobre esto. Era fascinante. A muchos de ellos les encantaba. Yo recuerdo que celebraba con aquella devoción y le decía a mis hermanos, con aquella matización de palabras, porque esto es mi cuerpo. Una vez me entusiasmé tanto que me aprendí unos cuantos idiomas y hasta lo dije en unos cuantos idiomas. Esto es mi cuerpo. Tuto est in to somamu hoc est corpus meam. This is my body. Y los hermanos me miraban extrañados, así como de reojo. ¿Qué le pasa a este hombre? Pero es que yo estaba tan entusiasmado con la verdad que había encontrado. Ya yo no podía bautizar a nadie, porque la Biblia decía que era un solo bautismo. ¿Qué significa un solo bautismo? Uno. Pero piensen además en la doctrina de Pablo en el capítulo 6 de Romanos sobre el bautismo. Exquisito. Piensen en el mandato del Señor, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo no solamente era necesario, sino que era uno, era definitivo. Representaba la conversión, la visitación del Espíritu. Pero hermanos, primera de Pedro 3:21, más claro no canta un gallo. El bautismo que ahora os salva. Y no solamente lo decía Pedro, sino que además compaginaba perfectamente con la enseñanza de los padres de la iglesia. Yo no podía rebautizar a nadie. De hecho, cuando me decían, pastor, con el permiso, aquí está esta persona que se va a bautizar, esta persona ya ha sido, cállate la boca, no digas nada, por el cargo de conciencia. Ya estudiando con los dominicos, me di cuenta de que los curas, cuando no hay una certeza segura, bautizan por condición. Te bautizo si no estás bautizado, ¿verdad que sí, padre? Te bautizo si no estás bautizado. Así que yo bautizaba a todo el mundo así. Te bautizo si no estás bautizado. La gente decía, pero ¿qué le pasa a este hombre? Y yo, cállense en la boca, esa es mi manera de bautizar. Te bautizo si no estás bautizado. Ya yo no podía casar a nadie. ¿Por qué te quieres bautizar? No, es que nosotros somos católicos, pero allá hace falta algo que ellos llaman confirmación y nosotros no podemos porque tenemos mucha prisa, tenemos que casarnos, tú sabes. Váyase a su iglesia. Otra crisis era, ¿teólogo de qué? Yo tengo que quedarme en esta iglesia porque yo he invertido un montón de dinero en estudio. Yo comenzaba a doctorarme. ¿Con qué cara yo le iba a decir a mi mujer? Tú sabes todo ese dinero que desperdiciamos. Tú sabes las penurias económicas por las que yo te he hecho pasar a ti y a mis hijos. Eso no era necesario. Así que yo pensaba, si yo me voy para el otro lado, laico, ex pastor, ex evangélico, con una teología protestante, con estudios en la iglesia protestante, ¿qué yo voy a hacer allá? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta cosa? El otro problema con que me encontré en mi ministerio fue con María. Y perdonen que hable de María como un problema, pero es que fue un tremendo problema. Tremendo problema. Cuando estudiaba en el CEDOC, me encontré con un fraile que me dijo, me enteré que estabas tomando Mariología. Yo tomé una clase de Mariología porque yo me agarraba de donde quiera. Yo quería encontrar un pretexto para resistir la voz del Espíritu. Y me dijo aquel fraile, ¿sabes tú que el comentario más bello que se ha escrito sobre la Virgen María, sobre el Magnificat de la Virgen María, lo escribió el doctor Martín Lutero? No, sí, no, Martín Lutero mariano. Sí, y creía en la maternidad divina de la Virgen. No, sí. ¿No les parece eso a ustedes? Y lo busqué el comentario Magnificat, un comentario bello. Dos cosas eran importantes para Lutero. Número uno, María es el ser humano que de manera más especial
ha tenido una experiencia de comunión con el Espíritu Santo, hasta el punto de que por virtud del poder del Espíritu, el Verbo se hizo carne dentro de ella. Número 2, María, por virtud de la maternidad del Hijo de Dios, o sea, de Dios mismo, es madre de Dios. Y remataba Martín Lutero diciendo: nosotros los cristianos hacemos bien en tributar honores a la Santa Madre de Dios. Yo dije: wow, María es modelo de una mujer pentecostal. María es pentecostal. Yo voy a predicar eso el próximo domingo en mi iglesia. Y prediqué el sermón. El mejor sermón de mi vida fue el sermón. El mejor sermón de mi vida se constituyó en la peor desgracia para mi ministerio. Porque yo predicaba sobre la Virgen, ¿no? Esa visitación, hágase en mí según tu palabra. Alégrate, María, llena eres de gracia, gracia plena, que charitome en griego. Y que charitome, oigan bien, un término especial en el Nuevo Testamento para referirse a esa mujer. Que charitome significaba la que siempre ha estado llena de gracia, la que está revestida de gracia, la que siempre vas a estar plena, llena, gloriosa por la gracia, la que estás a punto de explotar y reventar por la gracia que hay en ti. Eso significa que charitome. Maravilloso. Wow. Y predicaba sobre la Virgen. Nosotros los predicadores pentecostales sentimos cuando el mensaje llega, ¿no? Por la reacción de la gente. Porque predicar en el contexto pentecostal es yo doy y recibo. Entonces dependemos mucho de la reacción de la gente. Y siempre uno espera que la gente grite: amén, gloria a Dios, aleluya, y levante las manos. Pero esa noche se oían los coquís y los grillos, las caras largas. O sea, Dios mío, el mejor sermón de mi vida, qué fracaso. Otra manía que tenemos algunos predicadores es que tenemos personas que nos evalúan, gente de confianza. Así que yo le pregunto a una de esas señoras, a una de esas hermanas: ¿y qué le pareció el sermón? Ay, hermano, muy bonito, pero demasiado mariano. Y a mí eso me causó un disgusto. Dije: hermana, fíjese cómo son las cosas. Yo puedo predicar aquí sobre David, un mercenario, mujeriego, mal padre, tenía 1000 mujeres. Yo no puedo con una y él tenía 1000. Puedo predicar sobre él y no hay ningún problema. Puedo predicar sobre Pedro, no hay ningún problema. El sermón, el Señor, de hecho, el Señor le llama Satanás, poco después de haberlo instituido como piedra de la iglesia, y 10 capítulos después del capítulo 16 de Mateo, ese Pedro lo niega. Puedo predicar sobre él y no hay ningún problema. Pero usted me dice a mí que yo no puedo predicar de la única mujer que ha parido a Dios, que parió a Dios, madre de Dios. Seguro, si Cristo es Dios, ella parió a Dios, es madre de la persona del Hijo, el Hijo es divino y es humano, es Dios con nosotros, por lo tanto María es madre de Dios. Y yo decía: estoy loco. Soy el único que ve esto. Nadie más. La verdad es tan evidente. Es tan evidente. Esa es la iglesia. Ahí está toda la verdad que yo quiero saber
de Jesús, pero nadie más lo ve. Mis compañeros ministros no se daban cuenta, mis fieles tampoco se daban cuenta. Fui a ver a algunos curas para que me ayudaran y tampoco se daban cuenta. Los hay, los hay. Fui donde uno y le dije, Padre, ayúdame, porque yo he descubierto que el Señor me llama a su mesa. Ayúdame, aconséjame, guíame, ¿qué tengo que hacer? Y él me dice, ay, Fernando, tú estás loco. Sí, yo sé que estoy loco, pero ayúdame. Si tú le sirves al Señor allá como acá, es lo mismo. Es lo mismo. Mira cómo está esta iglesia, los pederastas. Estaba la crisis esa en todo su apogeo. Quédate como estás. Y yo en ese momento, hermanos, yo pensé en todas las atrocidades que yo predicaba sobre esta iglesia. Sobre todo lo que yo decía sobre esta iglesia para probar que no era la iglesia de Jesucristo. Y de momento ese hombre con esa negación me dio la clave. Le dije, ¿sabes qué? Tú me acabas de convencer de que esta es la iglesia del Señor y de que tengo que hacerme católico. Porque si esta iglesia ha sobrevivido 2000 años, a pesar de personas que testifican de ella como tú, esta tiene que ser la iglesia del Señor. Yo le doy gracias a Dios, porque en el momento más importante, en el momento crítico, en el momento más en el que yo realmente me sentía mal, me encuentro con una religiosa en la biblioteca, consolada, Dios la guarde, y le explico. Yo esto no lo discutía con mucha gente, era algo que sufría, era algo muy mío. Y yo esperaba de ella la misma reacción de algunos católicos, ¿no? Este hombre está loco, muchacho, quédate donde está. Y ella me dijo, wow, Fernando, qué bueno, te felicito, eso es el Señor. Es el Señor, no estoy loco, no, es el Señor. Entonces me llevó donde su hermana, Sor Blanca, que algunos de ustedes conocen, que ella es psicóloga y hasta estudios, hasta créditos de medicina tiene y todo eso. Y ella entonces me ayudó y me hizo ver, entender y comprender de que yo no estaba loco. Locos estaban los que aún dentro de la iglesia no se daban cuenta de la grandeza de ella. Así que ya yo sabía lo que tenía que hacer. Y lo digo, a veces se me cae la cara de vergüenza, hermanos, pero aún a pesar de todo esto, yo buscaba una escapatoria. Una escapatoria. Hubo un momento dado en que me sentí tan pecador, tan hipócrita, me sentía tan rebelde delante del Señor, que yo no me quedó más remedio. Señor, si es verdad lo que esta gente dice acerca de que tú perdonas los pecados, si es verdad que esta iglesia tiene el poder para perdonar pecados, yo me voy a someter al sacramento de la reconciliación a ver si es verdad que tú perdonas pecados. Se suponía que no lo hiciera, se supone que no se haga, hace falta un permiso del ordinario, pero yo me sentí irremediablemente pecador. Así que yo me compré el ritual de la confesión y me lo leí completo. Y yo le pedí perdón al Señor y fui a una parroquia donde nadie me conociera. Me puse unas gafas oscuras, hice la fila para confesarme. Hice la fila. De hecho, hay algo que todavía realmente no logro comprender de esta iglesia, que solamente llevo algunos meses como católico, y es que en esta iglesia parece que las mujeres son bien pecadoras, porque eran todas mujeres las que estaban, y parece que mientras más viejas, más pecadoras son. Así que yo hice la fila,
aquel cura me llamó. Yo iba preparado, yo había leído el ritual de la confesión, yo iba preparado, yo sabía. Hice todo, examen de conciencia, contrición, etcétera, y aquel cura me llamó. Y yo me senté, corrí inmediatamente la cortina, que nadie me viera. Pongo así mis manitas juntas y el cura me dice, Ave María Purísima. Eso no está en el ritual. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Ave María Purísima. Entonces me sale el pentecostal que llevo adentro. Amén. Ave María Purísima. Gloria a Dios, aleluya. Dice, hijo, tú como que no llevas tiempo, no te confiesas, ¿verdad? Y yo, ay padre, si usted supiera. Hermano, conté todo lo que tenía por dentro. Entonces escuché las palabras que transformaron mi vida. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Concluyo. Yo salí de aquel lugar sin coordinar mis movimientos. A mí tuvieron que ayudarme para bajar las escaleras. Yo empecé a caminar dándome golpes con las verjas de las casas. Mis pies no tocaban la acera. Yo caminaba de puntitas y sosteniéndome de lo primero que apareciera. Yo notaba que la gente me sacaba el cuerpo. Y yo empecé a pensar, Dios mío, estoy borracho. Estoy actuando como un borracho y no podía contenerme. Livianito. Hasta que de momento llegó el texto en mi mente. El capítulo 2 de los Hechos. Estos no están borrachos, sino que están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ya no pude hacer más nada. De hecho, en una ocasión, la última vez que ministro en mi iglesia, o que intenté ministrar en mi iglesia, me llama el pastor titular. Es como lo que ustedes llaman el párroco. Yo era, en esa congregación era como una especie de vicario, lo que ustedes llaman vicario. Iban a celebrar la cena del Señor, por fin. Y dice, le voy a pedir entonces a Fernando que me ayude para presidir. Yo me dispongo a subir a la plataforma. Y él dice, en lo que sube el hermano, yo quiero enseñarles a ustedes algo en esta noche, decía él. Esto que vamos nosotros a celebrar a continuación no es lo que cree la iglesia tradicional, es decir, ustedes. Esto que nosotros vamos a celebrar a continuación es un mero símbolo. Yo oí eso cuando estaba a punto de subir a la plataforma. Y aquello fue un baño de agua fría. Yo me di cuenta en aquel momento de que yo estaba viviendo un sueño, una ilusión, de que yo no tenía el poder para hacer aquello, y de que aquello que se celebraba en aquella iglesia no era de lo que yo quería participar. Yo puse el primer pie, miré a aquel hombre, miré a mi congregación, me di vuelta y nunca más volví. En aquel momento yo entregué lo que yo más amaba después de Dios y mi familia. Yo entregué aquello por lo que me había preparado y sacrificado gran parte de mi vida. En aquel momento yo renuncié a mi ministerio. ¿Se acuerdan Abraham, Isaac? Capítulo 22 del Génesis. Si tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? ¿Por qué? Renuncio el 25 de enero
Después me enteré que era el día de la conversión de San Pablo, yo no lo sabía. Un día bien triste para mí. Mi historia salió por televisión y después de eso comenzamos a recibir llamadas. Después de eso comencé a ser objeto de burla y vituperio. Mi hermana va una mañana a su iglesia, llega un predicador invitado, ya que ustedes no saben cuál era el tema de la predicación esa mañana. Mi madre comienza a escuchar algunas cosas escandalosas acerca de su hijo. Un día pongo la emisora, una emisora evangélica donde hay unos compañeros míos en un programa de consejería. Ese día cambiaron el formato del programa completo para admitir llamadas sobre un caso bien interesante. Era algo así como que llama el hermano fulano de tal acerca del caso que estamos tratando en la tarde de hoy, y dice él que este hombre muy probablemente nunca estuvo en la verdad y que ahora está con los que se merece, ahora está con la iglesia que no confiesa, que no cree ni confiesa a Jesucristo. Y llama a la hermana fulana de tal, solidarizándose con la llamada anterior, y dice que parece mentira que un hombre, después de haber conocido la verdad, se haya ido tras los ídolos y haya apostatado de la fe. Y como eran mis amigos, eran mis compañeros del ministerio, yo no creía que aquel desgraciado podía ser yo. Y yo me preguntaba, ¿quién será ese desgraciado? Hasta que uno de mis amigos dijo, otra llamada acaba de entrar para hacer mención al mismo caso, el caso que estamos tratando en la tarde de hoy, el caso del ex reverendo Fernando Casanova. Ese desgraciado era yo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? El Señor me ha devuelto lo que le entregué. El Señor, yo quería ser formador de ministros, ahora me han comisionado para dirigir la Facultad de Teología, donde se forman los ministros de esta iglesia. Yo quería ser predicador. En los últimos meses le hemos predicado a miles y miles y miles de personas que han tenido que escuchar nuestra historia acerca de la verdad de Jesucristo, que solamente se consigue de manera total, cabal y absoluta en esta Santa Iglesia Católica. ¿Se imaginan ustedes el proceso de catecumenado? Gracias a Dios que nos encontramos con el diácono Ramón Luis Rivera de Bayamón, no era alcalde, el diácono, reverendo diácono Ramón Luis Rivera, que nos instruyó sobre muchas cosas y me permitió hacer preguntas tontas, que es un problema que tenemos los que estudiamos un poquito, que tenemos miedo, temor de expresar nuestras lagunas e ignorancia. Y él nos atendió y todavía nos atiende y todavía nos contesta muchas preguntas. En definitiva, hermanos, yo quiero hacerles a ustedes una petición en esta ocasión. No es una petición, es una advertencia. Delante de mí y delante de mi esposa, nunca, pero nunca digan que da lo mismo esta iglesia que cualquier otra iglesia. Nos hacen sentir como idiotas cada vez que escuchamos eso. Así que ahora
les hago mi propuesta. De ahora en adelante, cada vez que celebremos los misterios de la fe, cada vez que asistamos a la Santa Eucaristía, les propongo que la celebremos como la única misa que vayamos a celebrar en nuestras vidas. Les propongo que la celebremos como la primera misa de nuestras vidas. Le propongo que la celebremos como la última misa que vayamos a celebrar en nuestras vidas. Y yo le garantizo de que si hacemos esto cada vez que vengamos a misa, algo extraordinario tiene que pasar. No hay más techo, ni paredes, ni suelo. Nos unimos a la asamblea celestial y allí con el coro angelical, al unísono, con los 24 ancianos de los capítulos 6, 7 y 8 de Apocalipsis, exclamamos delante del altar del Señor como incienso que sube a su presencia: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y los católicos alabamos al Señor.